comunidad toda, ¿verdad? Ama a Colombia. Luego de nuestro paso por Asunción, tomamos ruta hacia Pirayú, que se encuentra a unos 50 kilómetros, y allí haremos base para recorrer otros lugares cercanos a la capital de Paraguay. La ruta venía tranquila hasta que, de un momento a otro, Valeria nos detuvo en la ruta para darnos un regalo. Mira. ¡Ay, gracias! Todo el mundo le hace fiesta seguro, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Te felicito, de verdad. Tienes que tener mucha... El calor está terrible, siempre es así, ¿no? O cada vez es peor. Ahora es mucho peor, ahora es peor. El sábado fue con una sensación térmica de 50 grados. Sí. Fue horrible. En serio, es hermoso, Yo no podía creer, me quería quedar, pero había mucha gente, Qué lindo, en serio. Ahí nos puedes seguir en redes sociales. Sí, Ya le di el sticker. Sí, Ah, ya me dio. Ahí nos pueden ¿Necesitan seguir. algo más? ¿Quieren No, comer? no. ¿Ya comieron? No, y ahorita miramos algo que Sí. comer. Sí, tranquila. Pero tienen, Sí, ¿tienen sí, plata? sí, sí, Porque sí. les puedo invitar a comer si quieren. Tranquila, O si no. quieren comprar algo, necesitan algo, alguna papa, yo con gusto les doy. En serio, Bueno. tengo en mi corazón, ¿sí? Sí, algo, sí. Bueno, increíble. Ahí vieron hace poco que ella en la ruta nos saludó, nos grababa. Ahora. ¿Cómo es tu nombre? Valeria, Valeria, ¿eres de qué parte de Paraguay? en Luque. Luque. Sí. Ah, qué ¿Quieres bonito. dejar esto con José? Sí, dale. ¿Y quién Sí. está conmigo para no dejar Dale, todo esto? yo me quedo. Por tanto. Qué ¿no? De lindo, verdad encima de este no tenía. No, a ti, muchas gracias. Y, Muchísimas gracias. No, a ti. ¿Teléfono Sí, tenés? sí. Ahí Te voy a dar mi agendémonos. número. No, qué locura lo que pasó en la ruta. Una hermana motera que nos da su ayuda, nos apoya en el viaje, nos permite sumar más kilómetros. Gracias, Valeria, de verdad. Gracias, Quedamos gracias muy a ustedes. emocionadas. Gracias. Qué ¿Qué? lindo. No, ¿cómo no emocionarse y no querer a la gente así, a los ángeles del camino? Entramos y me dijo, bueno, primero nos dio agüita fría, helada, y luego nos encontró en el camino y nos dijo, bueno, vamos a un supermercado, quieren almorzar, los invito, lo que quieran. Vinimos al supermercado, le dije, quiero fruta, bueno, toma la fruta. Y después lo que quieras, lo que necesites de aseo, de comer, lo que sea. Y bueno, nos surtimos un poco. Vamos a cargar a Changua un poquito. Esto es un gustico. Pero fruta, fideos, galletitas, un dulcecito. Me emociona mucho, gracias. ¿A Pirayú? Creo que vamos por ese camino. Camilo. Y mientras estábamos procesando lo lindo que nos acababa de pasar, llegó Nubia y Silver, una hermosa pareja que siguen el proyecto hace tiempo y que nos habían invitado a su casa cuando estuviéramos cerca de Pirayú. ¿Qué más? Ay, ¿Qué persona, hombre? que venimos un poco insolados. ¿Y qué pasó con la changua? La señora que nos paró y nos regaló estas cosas. Nos dio agua helada y después nos... Mira, ya tenemos mercado. Ya. ¿Para qué vamos a entrar acá? Ay, mira cómo nos encontramos. ¿Cómo estás? No, recién llegamos. Muchos gustos. ¿Cómo le ha tratado este clima loco de Paraguay? Tratando de... Así que no vayan a hablar mal de Paraguay. Ah, bueno. Va ahí, chapa. Y pona ande. Ah. Es como mi cuñado. Me dice una así, saludos en guaraní.
Yo le respondo y dice, no más, no más. Da pillay, no Mario primero te saluda a ti Va al aporte. y le dice, será. va a la corte. Entonces Silver le dice, ¿y por dónde? Dice, hasta ahí llegué. ¿No? Para quienes planean viajar pero les da miedo salir a lo totalmente desconocido, con esto les queremos mostrar que en la ruta nunca estarán solos. Todo se resuelve de la manera más misteriosa, solo hay que tener fe y fluir. Todo saldrá bien. Y llegamos a Pirayú, un pueblo muy apacible que se encuentra enclavado en un paisaje serrano, lleno de historias. Sus pintorescas calles invitan a bajar las revoluciones, respirar tranquilidad y disfrutar cada rinconcito del lugar. Bienvenidos a la estación de trenes de Pirayú, esta estación emblemática, la misma que hizo el inglés Alonso Taylor, el arquitecto Alonso Taylor, en compañía de Benigno Avezada. Se hizo esta estación, llegó acá en Pirayú en el ramal en 1864 y en el mismo año estalla la guerra contra el Paraguay. Nosotros tuvimos que dejar de utilizar el sistema ferroviario para que el ejército aliado no tomase las vías del tren y transportar sus artillerías pesadas. A tal punto que recién en 1869, un 25 de mayo de ese año, llega el ejército aliado y toma esta estación como un cuartel general. El conde Debo estuvo acá, también la iglesia Virgen Rosario, estuvieron apostados acá y de acá fueron a la última campaña de las cordilleras, donde el 1 de marzo de 1870 termina la guerra con la muerte de nuestro gran mariscal López. Bueno, les invito cordialmente a toda la gente que están siguiendo Rolombian Travel para que puedan venir a visitar mi ciudad, Pirayú, donde van a encontrar mucha riqueza histórica más que nada. Estamos acá en la estación de trenes de Pirayú, también tenemos la iglesia Virgen del Rosario, tenemos el Guamada Lynch. Desde ya le agradezco mucho a la gente de Rolombian Travel por venir a visitar Pirayú desde Colombia. Muchas gracias. Y así continúa nuestra aventura por Paraguay, aquí acompañadora de amigos del viaje. De verdad, muchas gracias por estos días tan bonitos, por recibirnos, por su amistad. Gracias a ustedes por venir a visitarnos y siempre bienvenidos aquí en Paraguay. Cuando quieran, aquí vamos a estar. Muchas gracias, aquí vamos para Cacupé a conocer a la Virgen de Cacupé, que es la patrona de Paraguay, ¿sí? Sí. Entonces vamos a pedirle y agradecerle por todas estas bendiciones que nos vienen pasando. Hoy dejamos a Changuita, un descansito y bueno, vamos en muy buena compañía a visitar estos lugares. Llegamos, vamos a entrar ahora, nos llama mucho la atención esos colores también. Miren qué lindo esa combinación, el azul y el blanco. Y bueno, ya vamos a ir adentro. Aquí todo es azul, porque la Virgen es azul, su vestido vestimenta es azul. Y le dicen la Virgen de los Milagros de Cacupé, con su manto azul y cosas así.
realmente se siente una paz aquí, una energía hermosa, muy bonita. Y bueno, tener la oportunidad de conocer parte de la idiosincrasia y las creencias de cada lugar que visitamos es un gran premio para nosotros. En este caso, estar en una basílica tan importante para los paraguayos y bueno, imaginar, como mencionar esa celebración, la gente, su devoción. De verdad que me siento privilegiada por eso, por conocer un poco más de esto. Acabamos de ver un mensaje que hay en la entrada de la basílica, que de un lado está en idioma español y del otro está en idioma guaraní, pues para que vean lo bilingüe que es Paraguay y que dentro de cada cosa que hay siempre está la traducción del español al guaraní. Entonces eso, o sea, como se ve en guaraní se ve re difícil, parece un enredo para mí. Pero bueno, quiere decir lo mismo, como el significado de la Virgen, que es la patrona de Paraguay, que está aquí en la basílica, que es la Inmaculada Concepción de María, y el significado de los lirios que ella tiene en su manto, que lleva a la no corrupción y como a esa pureza. Bueno, también está en guaraní, lo mismo. Como es tanta la devoción por la Virgen de Cacupe, esto que ven aquí como esta tarima que está con este techo, aquí es donde ponen el altar el 8 de diciembre y se celebra la fiesta, digamos, no es aquí adentro porque como pueden ver allá atrás todo eso se llena de gente, de peregrinaciones de todos lados de Paraguay y bueno, aquí es donde se celebra la Eucaristía. Y allá la gente, el público, los peregrinos asisten y pues es un espacio más amplio para eso. Estamos en la ciudad de Atirá, departamento de Cordillera. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? Vamos a un sitio, a un monasterio que se llama Marianela. Es de los italianos. Y llegamos al Centro Polifuncional Marianela. Este se encuentra aquí en Atirá. Y bueno, está muy interesante este lugar por cómo fue formado y toda la historia que tiene detrás, cómo lo construyeron, así que aquí les vamos a ir contando un poco acerca de este centro polifuncional. No se trata de ninguna casa de retiros espirituales ni nada por el estilo, sino que tiene muchas funciones, como su nombre dice, polifuncional. Yendo un poco en la historia hacia atrás, la Congregación del Santísimo Redentor fue fundado por San Alfonso María de Ligorio. Él nació en un lugar de Italia llamado Marianela y como en conmemoración a él se ha replicado como la esencia de ese lugar en diferentes partes del mundo. Una es aquí en Paraguay, que es donde estamos hoy. También nos cuentan que hay una en Colombia y bueno, así como en varias partes y por eso estos centros se llaman Marianela. Esta construcción tiene un estilo grecorromano, fue hecho 100% con mano de obra paraguaya. La idea con la que se hizo este centro polifuncional Marianela nos gustó mucho y es
que en la creación Dios nunca repitió. Por ejemplo, no hay dos animales iguales, dos seres humanos iguales, dos plantas iguales, nada es igual. Asimismo, se quiso plasmar esa idea aquí en lo construido. Entonces, todos los tallados de las puertas son diferentes, todos los diseños de los pisos son diferentes, los azulejos de los baños son diferentes, el piso de las galerías es diferente uno con el otro, las formas que tienen los arcos también son diferentes. Entonces es como hacer alusión a esa idea de que todos somos diferentes, como esa diversidad y la armonía y la belleza que hay en esa diversidad. Increíblemente, en 4 años, para los que no saben que hemos hecho todo este tiempo, salimos de Colombia, Ecuador, Perú, hicimos norte de Chile, Argentina, bajamos a Ushuaia, subimos carretera austral, centro de Chile, giramos Buenos Aires, Uruguay, de aquí subimos, salimos, hicimos la parte de Misiones, Corrientes, Paraguay, una buena vuelta, y ahora estamos como por esta parte del país, y falta ahora toda esta parte norte. Intentaremos conocer un poquito más de este hermoso país. Continúa la aventura aquí por el centro de Paraguay. Continuamos en compañía aquí de Silver. ¿Cómo estás, Silver? Muy bien, gracias. Y de Nubia. ¿Cómo estás, Nubia? Súper, aquí con estos amigos hermosos. Aquí que hoy nos vamos, hoy de nuevo Changua se queda, vamos a ir a Colombia, así como suena. Nueva Colombia. Ahora Nueva Colombia, aquí en Paraguay. Muy interesante su historia, pero bueno, vamos a ir desde allá, se la contamos. Pero primero a San Bernardino. San Bernardino. ¿Qué vemos en San Bernardino? Hay un mercado abierto y vamos a ver también parte del lago de Pacaraí. Y vamos a ver qué más encontramos por ahí. Encontramos en San Bernardino, conociendo un poco del mercado que se realizó este fin de semana. Hay mucha influencia alemana, muchos colonos alemanes por esta zona, y también San Bernardino, que es muy cercano a Asunción, es conocido por ser como un centro vacacional en este lugar. Como en otros lugares de aquí en Paraguay, me llama mucho la atención de que se escuchan muchos idiomas, el alemán, el guaraní, el español y otros que no identifico. Entonces esa variedad cultural que siempre en cualquier parte de Paraguay hay. Hoy nos acompaña un día de mucho viento, está un poco nublado, pero bueno, baja la temperatura de estos días que hemos estado entre los 38 y 40 grados, ya llevamos así varios días, así que bueno, se agradecen días como este, se disfruta aún más cada visita a este lugar. San Bernardino muy lindo, tiene mucho por ver aquí también, y muy cerca estamos del lago Ipacaraí, otra de las joyas naturales de Paraguay. Bienvenidos al lago de Pacaraí. Cuenta la leyenda que una sequía azotó los años 1603, cuando la zona contaba con un solo manantial de agua para la población. El lugar era custodiado por centinelas. Un día los guardianes negaron a una madre y su hija el agua. La niña falleció y la madre maldijo el lugar, y un torrente de agua arrasó con la población. Los pobladores pidieron la intervención de Dios por medio del franciscano Fray Luis de Bolaños, quien conjuró la catástrofe, parando las aguas y conformándose de esa manera el lago que más tarde llevaría el nombre de Ipacaraí.
Desafortunadamente el lago ha venido presentando problemas de contaminación. Nos cuentan que anteriormente tenía un hermoso color azul. Por esa razón se compusieron muchas canciones en referencia a la belleza de este lago. Una que hemos escuchado y dice: una noche tibia Que nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Mejor cantamos Bueno. en la ducha. Sí, mejor sigan haciendo videos. Sigan viajando. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿De 10? ¿Sí me llamo o no me llamo? Mejor no pongo calificaciones porque me condeno yo mismo. Muy bello lugar. Gracias, Silver. No, hombre, con gusto. Ya estamos a pocos kilómetros de Nueva Colombia. Ya casi les mostramos ese pedacito de Colombia. Vamos a ver qué nos encontramos. Pero bueno, parece que es inspirado en Colombia. Y así es la magia del camino. Nos trae a Colombia una vez más. Qué loco, y bueno, saber un poco más de la historia de este lugar, increíble. No sabíamos, no teníamos idea. Colombianos que nos estén mirando, yo creo que tampoco sabían de la existencia de Nueva Colombia, y sí existe un lugar en el mundo en honor a Colombia. Estamos aquí con Blanca. que bueno, muy amablemente nos está brindando esta charla y contándonos un poco sobre Nueva Colombia. ¿Aquí hay colombianos en Nueva Colombia? En realidad no hay colombianos. Sí, todos somos nueva colombianos. Ah, Sí, bueno. es diferente. Pero como puede ver, la comunidad toda, ¿verdad?, ama a Colombia. Puede ver en todas partes los colores de Colombia, hasta en los bancos, en las plazas, las columnas, todo. O sea, tenemos más colores de Colombia que de Paraguay acá, ¿Sí? realmente. Sí, así mismo. ¿Sabes por qué es el nombre de Nueva Colombia? Sí, y según el decreto presidencial, ¿verdad?, de la elevación a distrito de esta comunidad, que fue en el año 1955, anteriormente era una colonia que pertenecía al distrito de Altos, que es nuestro vecino, ¿verdad? Entonces era una colonia, en ese tiempo llevaba el nombre de Carayatima. Sí, que era el nombre de un cacique indígena, ¿verdad? Entonces, después los pobladores, ¿verdad?, del lugar hicieron las gestiones para elevarlo a distrito. Vivía acá una persona de nacionalidad española, de nombre Doroteo Gómez, que él fue el que impulsó, ¿verdad?, para que realmente pueda elevarse a distrito. Y ahí recibió el nombre de Nueva Colombia, según la resolución dice que es en honor a la República de Colombia, quien fue el primer país que ofreció su solidaridad al Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza. ¡Wow! Maravilloso, Así qué lindo es. tener algo de Colombia aquí. Sí, ¿verdad? Sí, qué bueno. Sí. Bueno, y deseo que se sientan cómodos en nuestra humilde comunidad, pero amamos siempre a la gente que llega así a visitarnos. Bueno, muchísimas gracias, muy lindo también el paisaje. Muchas gracias a Estamos- ustedes. Desde que llegamos a Paraguay nos han hecho sentir ese cariño especial que sienten hacia los colombianos, pero estamos seguros que no es solo con nosotros. El paraguayo trata bien a todo viajero que quiera descubrir esta tierra tan rica pero poco conocida.
Los días pasaron volando junto a esta pareja colombo-paraguaya, que nos hicieron sentir como en casa. Y en uno de esos días también nos recomendaron ir a otro lugar imperdible cercano a Pirayú. Así que a bordo de Changua nos fuimos a visitarlo. Llegamos a la iglesia Madre del Buen Consejo, que es de los Heraldos del Evangelio. Aquí les vamos a mostrar más de este lugar. ¡Qué belleza! Buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia de la Madre del Buen Consejo. Estamos aquí en la ciudad de Ipacaraí, en Paraguay. Es una alegría para nosotros poderlo recibir aquí en esta iglesia, que como ustedes van a ver en las imágenes, es una iglesia un tanto diferente, donde está llena de imágenes, de figuras, de colores, de formas, que tiene todo un propósito. Así como Dios, el lugar donde vive es el cielo, el lugar donde habita aquí en la tierra, pues es la iglesia. De tal manera que las iglesias tienen que parecerse lo que más se pueda a lo que va a ser el cielo. Entonces eso fue lo que nos impulsó a realizar esta iglesia con este colorido, con esta vitalidad, con esta alegría que se siente, para reflejar eso, la casa de Dios y la presencia de Dios en este templo. Y estamos bajo el amparo de la Virgen del Buen Consejo, que es la que encuentran ustedes en el centro de la iglesia. Nosotros somos la comunidad de los Heraldos del Evangelio, conocidos en Colombia como Caballeros de la Virgen. Tenemos también varias iglesias en el mundo entero, tenemos iglesias en Brasil, en Colombia, en Ecuador, tenemos... que quieran pueden investigar ahí en las redes sociales, Heraldos del Evangelio y Caballeros de la Virgen, para poder visitar algunas de esas iglesias. La Santísima Virgen los bendiga. Adiós. Y bueno, ya estamos aquí adentro de la iglesia y no sé si alcanzan a ver lo que es el techo que emula el cielo. Por eso pues ese color azul, estrellas, y de verdad que nos ha maravillado un poco o mucho todo el decorado que tiene, las paredes, lo que es el techo, cada detalle bien cuidado. Y bueno, también la vestimenta de los servidores o de las personas que están aquí. Esto es la iglesia, todavía no está terminada, y lo que está aquí al frente, que se ve como un castillo, ese es el monasterio o el seminario, donde están quienes sirven aquí, los sacerdotes, los que se están preparando para eso. Día de ruta. Aquí llegó el momento de despedirnos de estas maravillosas personas. Silver, Nubia, muchas gracias por todo. La pasamos muy bien y gracias por permitirnos conocer toda esta zona tan bonita también. Fue con mucho gusto y esperamos que les haya gustado. Y esta estadía de ustedes aquí en Pirayú fue maravilloso. Disfrutamos mucho de ustedes, nos reímos mucho con ustedes, de las anécdotas de caminar. Y gracias por
haber aceptado la invitación. Fue como una inyección de alegría, de ganas de seguir adelante, de ganas de seguir acogiendo viajeros y que ojalá algún día nos volvamos a encontrar en el camino. Así concluye el recorrido por esta zona de Paraguay. Descubrimos lugares maravillosos, vivimos días memorables junto a personas que ahora forman parte de esa gran familia que nos ha regalado el viaje. Gracias Nubia y Silver por tanto cariño. La ruta continúa y nos esperan 400 kilómetros para llegar a un nuevo destino. ¿Cómo creen que nos irá? Nos vemos en el próximo capítulo. Bienvenidos al río Tagatillá. No esperes más, es hora de que sea una realidad ese viaje que estás planeando, pero no olvides incluir una asistencia al viajero para que viajes tranquilo. Entra a SIS 365 y cotiza de acuerdo a tus necesidades. De entrada ya tienes un 5% de descuento si usas el código ROLOMBIAN.